Bueno, 8 de la mañana, 5 minutos, bienvenidos a una nueva hora, ya ha amanecido, está muy lindo el tiempo y lo tengo a Hugues, así es, ¿no? Así es. Hugues, lo voy a saludar primero a él porque está en pantalla. ¿Cómo va, Hugues? Buenos Bienvenido. días. ¿Cómo te va? Tiene una cuestión pedagógica lo que vamos a disfrutar en esta pantalla de Norte Grande Federal, pero está Alberto Navarro, el doctor Alberto Navarro, director médico de FEMECHACO. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Mira si lo he molestado al doctor, ¿eh? Si he llegado a la guardia, porque créanme, esta alergia es complicada. Encima viste que el hombre es extremista. Sí. El hombre llega con una alergia y llega, doctor, creo que son son mis últimas palabras. Llama a mi familia. No sé por qué somos así. Nunca mejor dicho. Bienvenido, doctor, a la pantalla de Norte Grande. Es un placer gracias. tenerlo. Bueno, tengo un licenciado en enfermería, perdón, Hugues. ¿Cómo es tu apellido? Prevaris. Prevaris. ¿De dónde sos, Hugues? Yo soy haitiano. Haitiano. ¿Hace Sí. cuánto estás en Chaco? 11 años y medio. 11 años y medio. ¿Qué tal el doctor como jefe? Excelente. ¿Qué va a decir? No podría decirle otra. No, es cierto, es excelente. Es siempre tipo, me apoyaron, siempre me ayudaron, así que yo creo que son buenas personas. Él tiró flores recién de vos. Acá sí, vino. Llegó y dijo muchas cosas lindas. Y bueno, aparte llegaste de viaje. No, yo vivo acá. no, vivo acá. Pensé que te fuiste de vacaciones. No, de vacaciones todavía no. Todavía no. Doctor, bueno, acá tenemos los muñecos porque hay algo que tenemos que aprender. Leemos muchas veces policía, transeúnte, seguridad salvó a persona a través de maniobras de RCP. Y tanto escuchamos esta palabra RCP. ¿Qué es RCP, doctor? Sí, la RCP es una sigla que significa reanimación cardiopulmonar, que debería ser mejor llamada reanimación cerebro cardiopulmonar, porque lo que importa es el cerebro, claro. ¿no es cierto? Sostener vitalmente el cerebro. Uh-huh. ¿Y es difícil, doctor? ¿Tengo que hacer una carrera de 4 o 5 años para reanimar cerebro cardiopulmonarmente a una persona? No, no es difícil. Estas son destrezas que ahora vamos a desarrollar acá durante el programa, que están normatizadas a nivel mundial. Es decir, lo que se hace acá en el Chaco se hace en todo el mundo. Nosotros seguimos las normas de la Asociación Americana del Corazón, que está con un vínculo académico directo con la Federación de Cardiología de la República Argentina. Y a su vez, cada provincia tiene su entidad cardiológica. Nosotros acá con el doctor Luis Chas, que pertenece a la Asociación Chaqueña de Cardiología, estamos haciendo desde hace mucho este tipo de difusión. Los bomberos lo hacen con mucha profesionalidad, la policía también, porque en esto tenemos que ser claros, esto no es patrimonio del médico y del enfermero, esto debería ser todos y toda la sociedad, inclusive con la ley de reanimación de RCP, que ya es obligatorio en nuestro país, hace ya más de 5 años que ya está incluido esta capacitación en la currícula del colegio secundario, pero todavía estamos remolones en hacerlo efectivo y que sea ya una materia más. Deberíamos, los chicos del secundario deberían salir ya con esa formación, desde resistencia al sausalito, porque eso ya está. Ya está. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta, digo, para empezar a entender cómo se hace la reanimación o cuáles son los principios básicos? En primer lugar, yo siempre no inicio por lo dramático de la situación, que es asistir a un paciente que tiene una parada cardíaca. Es muy triste eso. Tendríamos que hablar unos minutos de cómo evitar, cómo prevenir, porque esa es la idea, ¿no es cierto? Sí. Y después vemos lo otro. En primer lugar, cómo se previene todo percance cardíaco, digamos, para que ese corazoncito, que a partir de la 12ª
semanas, ya empieza a aparecer algunas células en el feto que ya tienen su latido propio. Claro. Son automáticos. Es decir, a partir de ese momento del desarrollo fetal, ya empiezan a aparecer los vestigios que después van a conformar, pero la vida empezó a latir y luego, obviamente, festejamos el añito de el nacimiento y el año de vida y así sucesivamente. ¿Y cómo vamos a prevenir esto? Bajando de peso, bajando los niveles de glucemia, bajando el colesterol, haciendo gimnasia, trabajando con amor como lo hacemos nosotros. Esto nos encanta a nosotros, y que el trabajo no sea una carga, Totalmente. una tensión. Claro. Con todos esos puntos cardinales, para no llegar a una situación de sobrepeso y que nuestro aparato cardiopulmonar estén preparados, yo creo que podríamos enfrentar y disminuir el riesgo. Con esto no estoy diciendo que vamos a impedir el 100%, pero vamos a disminuir el riesgo. ¿Dónde se presentan estos problemas de la parada cardíaca? En todos los momentos de la vida. Sí, no hay en todos los momentos de la vida. ¿Le afecta únicamente a los que no hacen ejercicio? No, le afecta también a aquel que hace un ejercicio ordenado, programado. Fallecen jugadores de fútbol en la cancha. Claro, es verdad. Que son deportes Que de alto son rendimiento. deportes, digamos, que están regulados, están ordenados, están controlados, estudiados. Entonces, esto es un problema muy amplio que puede ocurrir en cualquier escenario. Y ahí está el problema. Generalmente, o casualidad, no hay un médico o un paramédico en el lugar donde se produce la parada cardíaca. Uno se desespera. Pero llegó justo el diariero, trayendo el diario que sabe hacer RCP, detecta e inicia las maniobras básicas, mientras le dice a alguien: llame al 107, llame a FEMECHASCO. Claro, Claro. Llame a totalmente. FEMECHASCO, Claro. para que en ese interín ya empiece a movilizarse esa unidad coronaria que va a venir con los fármacos y con todos los elementos necesarios. Pero mientras tanto, con las maniobras, lo que se asegura es que llegue sangre al cerebro. A través de las maniobras, lo que se hace es activar artificialmente desde afuera, a través de las compresiones cardíacas, activar esa circulación que por parada cardíaca quedó parada la circulación. Claro. Chuc. Paró la máquina. Paró. Ujú. Entonces, el masaje cardíaco lo que hace es hacer circular artificialmente esa sangre, que todavía tiene oxígeno en los glóbulos rojos, que eso es lo que importa. Claro. Todavía paró recién. Esos glóbulos rojos tienen oxígeno. Y haciendo el masaje cardíaco, vamos a sostener artificialmente hasta que se reactive la actividad cardíaca, y de esa manera retomar y recuperar ese paciente. Me encanta. A ver, Hugues, A ver. nos tenés que enseñar de acá. Nosotros vamos, si nos ven en la calle y pasa algo, ya estamos preparados. estamos preparados. Estamos medio agrandados ya. Perdón. Ni empezó la clase. Perdón. Sí. Hay algo muy importante. Sí. ¿Cuáles son las causas de la parada cardíaca? ¿Cuáles son? Porque esto es muy importante. Siempre cuando uno se pregunta cuáles son las causas, vamos a tener que abrir este abanico desde los bebitos hasta la persona de la larga juventud. No vamos a Sí. decir los ancianos, ¿no es cierto? Por favor. No. ¿No? Vamos a decir los jóvenes Todo. de la larga juventud. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es ya. Pero esto tiene que quedar marcado a fuego. Cuando nos trae la vecina, nos trae un bebito que está todo flácido, lo primero que tenemos que pensar nosotros, que ese bebito de la vecina o en la calle está con un atragantamiento en la vía respiratoria. Probabilidades que sea la parada cardíaca de causa
que el paro cardíaco sea de causa del corazón, hay un mínimo porcentaje, Sí. pero el 95% se debe a obstrucción de la vía aérea. Entonces ya tenemos que pensar taxativamente. Me traen un bebito, ahora vamos a agarrar nuestro bebito que Ahí está. trajimos. Vino la bebita. La bebita, tiene está nombre- flácida, Tiene nombre la está bebita, flácida. sí. ¿Cómo se llama? Karen. 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 No, yo sabía que tiene nombre. Yo pensé que era Enriqueta, digamos. Él es más Ahí está delicado, la digamos. bebita. Entonces, nos dicen, no sé qué hacer. Miren lo que le pasó a mi bebé, no llora, no responde. Entonces, nosotros decimos, a los bebitos, lo primero que tenemos que eliminar, digamos, ese posible obstáculo que le está dificultando la respiración desde el punto de vista mecánico. Entonces, lo que hacemos es, recibimos ese bebé, tranquilízate, madre, yo me ocupo, y a partir de ahí empezamos a hacer las maniobras de la manera que lo está indicando Hugues. Se lo pone boca Hugues para abajo. se lo pone boca abajo. Claro. Si él tiene una Tratamos de- silla, puede sentarse, y la cabecita va más hacia abajo. Él está en una posición incómoda, y en lo posible con uno de nuestros dedos le Ahí, abrimos la le abrimos la boquita. boca. Y a nivel de la espalda, entre las dos escápulas, como dice la gente, paletas Sí. de el tórax, ahí le hacemos, de acuerdo al tamaño Claro. del bebé, le hacemos unos golpecitos, digamos, dirigido el golpe hacia la cabeza. Con ese golpecito estamos logrando dos efectos. En primer lugar, estamos comprimiendo, porque el tórax es de plástico, digamos así, muy frágil, estamos comprimiendo los pulmones. Como ese bebé no está respirando, los pulmones, a pesar de esa situación, los pulmones están llenos de aire. Entonces, con ese golpecito lo que hace es, esa presión hace que el aire se dirija hacia arriba, hacia el único lugar donde puede ir, y si hay un obstáculo, ayuda a que lo Doctor, eliminar. impulse. una que lo pregunta impulse. porque lo estoy mirando. Hugues es como, perdón por la comparación, es como Claro. si fuera una masa que va haciendo Claro. uno. Exacto, Claro. pero con un golpecito. Con un golpecito. ¿Cuál sería la intensidad del golpe, como para tener claro ahí? La intensidad del golpe está regulada por el tamaño del bebé que La tienes. contextura, claro. Porque no te olvides que ese tórax no es Chiquitito. como el tórax adulto, digamos. Entonces tenemos que tener cuidado. Cuando más Sí. chiquito, más suave. Más Chiquitito. suave, más Bien. suave. Lo que importa es que se deprima esos pulmones. Y decía que tiene dos efectos. El efecto pulmonar ya lo dije. Como el corazoncito está ahí, digamos, con esos golpes también se estimula el corazón. Claro. También se estimula el corazón y podemos lograr reactivar esa parada cardíaca. Y acá viene, ¿por qué llegó a la parada cardíaca? Porque primeramente tuvo una obstrucción en la vía aérea y ese chiquito dejó de respirar porque mecánicamente estaba obstruida la vía aérea. Claro. Y eso lo condujo después a la parada cardíaca. Entonces, si no sacamos ese obstáculo de la vía aérea, no vamos a lograr que empiece a entrar oxígeno, digamos, y para que a través de los golpecitos también empiece a retomarse de nuevo la circulación para enviar sangre oxigenada al cerebro. Pero esto lo puede hacer la mamá tranquilamente ante una situación, Sí. una situación que puede ser compleja. La de mucho mamá, nervio. la niñera, en el jardín de infante, en la guardería. Puede llamar a un remis y la mamá dirigiéndose al hospital, porque Ya, hay que sí. llamar Sí. al servicio de emergencia. Siempre llamar al servicio de emergencia. Sí. Nosotros le llamamos a esa cadena, porque es una cadena compuesta por varios eslabones, la cadena de la seguridad de la vida. Qué bueno. El primer eslabón que tenemos que hacer es detectar si ese paciente está inconsciente o no. Me trajo todo flácido ese bebé, ya está inconsciente. Llama al equipo de emergencia, llama al equipo al público privado. Y a partir de ahí empezar, lo primero que hay que hacer es eliminar, en el caso del bebé, eliminar el posible obstáculo. No sabemos, pero siempre tenemos que pensar en el obstáculo. Siempre. Permiso, doctor. A ver, Hugues, yo voy a tener, que soy un desconocido, primero que tengo el mentón, ¿no? Abro la boca. Exacto.
Y La siempre boquita. los pies hacia arriba. Sí. Exacto, y la cabecita Ahí hacia está. abajo. Y ahí, acá. Exacto. Eso. En la mitad de las dos escápulas, Sí. digamos. Más Este abajo. sería el movimiento. Claro. Exacto. Con golpecito. Siempre abrir la con boca. golpecito. Con Claro. golpecito. Y nos vamos a dar cuenta que la bebé sale peligro porque va a llorar. Exacto. Ah. Va a llorar. Exacto. Ojalá que llore. Claro, Ojalá que llore. totalmente. Eso es lo que buscamos. Sí. Eso es lo que buscamos. Bueno, eso sería en el caso de los bebés. El caso de los bebés. Perfecto. Vayamos hacia la parte de los adultos. ¿Me la dejas tener? ¿Cómo se llama? Karen. Karen. Me gusta, yo la quiero La alzar. tengo a Karen, ¿eh? Toma. A ver, pasale boca si yo no me paso. Yo les cuento algo. En la Bienal apareció con un bebé, Fernanda. Bueno. Estábamos hablando mucho Ahí estoy de... con Karen, ahí está. Los dos, ni uno de los dos tenemos hijos. No tenemos Sí. hijos. Y estamos hablando mucho en privado de Sí. si nos gustaría Perdón, ser papás. lo pueden adoptar, digamos. En Femichaco no tenemos lugar. No tenemos lugar. Pero apareció Fernanda con un bebé y yo le dije, ¿no? Priolio, te queda muy lindo. Y la carita de ella se iluminó. Así que le explico el por qué ella está teniendo el bebé en Acá este estoy con momento. el bebé. Bueno, ahora estamos y ahí con, Sí. ¿con quién estamos acá? ¿Cómo se Ahora, ¿Cómo se llama? ¿Le puedo poner nombre yo? Sí. Dale. Sí. ¿Eh? Sí. Charlie, Charlie. Charlie. Bueno, nuestro director. Porque director. nos reta todo el día, ya que le Entonces, vamos a pegar unos le va a meter golpes. unos golpes de onda. Con razón que No vamos a vengar, con razón señores. que Marcelo estás demorando la RCP Claro. para Charlie. Ah, ¿Tiene ¿no? alguna Es connotación? una versión gringa de Charlie Sí. esta en este caso. ¿Y ahí Bueno. qué hacemos con Charlie? Bueno, en primer lugar, acá tenemos que volver a pensar. Todo lo que se hace en medicina, primero se piensa, luego se actúa. Sí. Primero se piensa y luego se actúa. Pienso, luego existo, dice el dicho, ¿no es cierto? Entonces, siempre cuando uno se encuentra ante una situación que puede ser que ocurra delante de uno, delante nuestro, que estemos en el escenario, o nos llamen de la casa del vecino y tengamos que salir de urgencia y nos encontramos con la situación. Sí. Entonces, en ambas situaciones, yo siempre le digo a todos, y acá va una pregunta bastante ácida. Cuando uno está ante una víctima, ¿quién es la persona más importante, la víctima o el operador? Y la lógica me indicaría, a ver, que es el operador, pero uno piensa que suele ser la víctima. Qué Claro. malo que es. Para los médicos siempre son las víctimas, y damos la vida por ellos. Claro, porque el operador Perdón. tiene que estar calmo, Perdón, Marcelo, vos estás en lo cierto. Por favor, entiéndase bien esto. Si el operador se lastima, si el operador se lesiona, otra víctima más. ¿no? Claro, son dos. Está la víctima Claro. y se suma el operador. Esto es muy importante que entiendan. La persona más importante que va a asistir a un paciente que no sabemos qué le pasó y está en el suelo o en cualquier lugar, tiene que protegerse el operador en primer lugar. Las normas internacionales dicen y preconizan no sumar víctimas, no sumar víctimas. Y acá va mi agregado. Cuando nosotros nos acercamos a un lugar cerrado o abierto, tenemos que acercarnos con los ojos bien abiertos, mirando a ver si no hay cables que están por debajo de la víctima. Claro. Si estoy en un recinto cerrado, tengo que abrir grande la ñata, la nariz, Que para olfatear si no hay olores raros. ¿Se acuerdan de los empleados de SAMED que iban cayendo como pajaritos sí, porque sí. le querían rescatar en un desagüe a sus Sí. compañeros? Y los gases raros, tóxicos, iban matando a cada uno que bajaban. ¿Se acuerdan? Sí. Y otra cosa en este momento de inseguridad, tenemos que estar con las pantallas de las orejas bien abiertas. ¿Por qué? No sabemos qué circunstancia está alrededor de ese paciente, que puede ser una persona sacada de sí, con trastornos mentales, o violenta, que esté con un palo al lado de un escondido. Cuando uno se acerca a la víctima, ¡pum!, puede recibir la agresión. Entonces, ojos abiertos, nariz bien abierta, pantallas de las orejas bien abiertas para protegernos. Una Claro. vez que yo determino mi perímetro de seguridad, ahí recién actúo.
Ahí me puedo acercar Ahí recién nos al acercamos, paciente. pero eso se hace en segundos. Claro, son segundos sí. que uno La tiene que explicación detectar. lleva tiempo, ¿no es cierto? Sí. A partir de ese momento nos acercamos y le preguntamos, señor, ¿qué le pasa? Le estimulamos. Bueno, ahí se acerca Hugues a Charlie. Le Yo me voy estimulamos, corriendo para- señor, Señor, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? No responde al estímulo verbal, Sí. no responde al estímulo físico, no responde al estímulo físico. Ahí tenemos el primer eslabón de la cadena de la seguridad. Inmediatamente Hugo se da vuelta y le dice a la portadora del bebé, llame al la equipo de ambulancia. emergencia. Hoy, si estamos en la calle, no puedo decir, a ver, alguien del grupo llame al servicio de emergencia. Claro. Nadie va a llamar. Usted, señor Marcelo, con esa corbata violeta. Sí. Entonces, Marcelo, él es el único. Llame al equipo de Que emergencia. sea algo lineal y Hay directo. que señalar, hay que ser imperativo. Porque si no nadie lo hace. O si no, nadie lo hace. O si no, Totalmente. nadie lo hace. Él llamó, Hugues se olvida ya de que si vendrá o no vendrá la ambulancia. Él Se tiene que actuar. se aboca directamente al paciente. Acá nosotros tenemos dos tipos de procedimientos. Sí. Y esto es importante, porque hay mucha gente que recibieron la instrucción de la RCP básica, y acá respondo parte de la primera pregunta, ¿cuántos tipos de RCP hay? Está la RCP básica para la comunidad no médica y está la RCP avanzada, que ya es Claro. patrimonio de la destreza manual de los técnicos. Perfecto. Digamos. Nosotros vamos a difundir la RCP básica. Y con respecto a esto, cuento algo la historia de las primeras maniobras que se enseñaron en todo el mundo, que incluía la respiración boca a boca. Perdón, ¿puedo hacer en cámara la respiración boca a boca con Sí, ella? sí, yo creo que sí. Bueno, ese era el problema. Ay, digamos. Ese era el claro. problema. El paciente que deberíamos salvarle vida había vomitado. Le abro la boca y percibo mal olor. Claro. Percibo mal olor. Encima es Charlie el jefe. Sí. ¿Qué hacen ustedes? No, si Charlie está tirado ahí, no, yo llamo al 911. Ya. Que venga Femechaco, el doctor Navarro es muy aguerrido. No, o lo llamo, no sé. Entonces, fíjense que esa sensación que estamos teniendo, y me mira con asco ella. No, pero- Él me está por hacer la respiración boca a boca, me mira con asco. Eso se vio, Claro, se se ve. detectó en los Sí. estudios a nivel mundial. Y la gente no lo hacía por ese prurito higiénico. Claro. Por ese prurito higiénico no lo hacían. Entonces decían, bueno, que venga otro porque yo ¿Quién no se le... anima? Exacto. Entonces, a partir de esos estudios, de esos resultados de esos estudios médicos, apareció en estos últimos 10 años el procedimiento solo manos. Ujú. Claro. Sálvame, por favor. No me haga la boca a boca, pues ya sé lo que vas a sentir. Claro. Entonces, Claro. por lo menos, haceme el masaje cardíaco. Perfecto. Haceme el masaje cardíaco. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros acá, con un maniquí, porque esto es importante también. Estas maniobras son muy peligrosas para un paciente vivo. Sí. Para un paciente vivo, porque lo que estamos por hacer es estimular el corazón. Que ahí tenemos. Por ese motivo dije yo, primero pienso, luego actúo. Y Sí. cuando yo digo pienso, tengo que detectar si este paciente está muerto o no. ¿Cómo sabemos que una persona está muerta? Cuando está inconsciente, cuando no me responde a los estímulos auditivos y físicos, y yo me detengo 20, 30 segundos y veo que no hay movimientos Torácico. respiratorios Claro. Sí. torácicos. Entonces yo digo que este paciente clínicamente está en parada cardiorrespiratorio y ahí empiezo a actuar. Ujú. Pero a veces también Empiezo- se puede confundir que alguien cuando se desmaya y tampoco responde. Obviamente, pero en ese caso cuando se desmaya no está muerto, Claro, está desmayado, sí, sí, sí. tuvo un vaído, tuvo un bajón de tensión arterial. Y ahí viene el problema, si alguien Claro. aplica de manual, por decir así, y no toma las precauciones, le puede provocar una parada cardíaca a ese paciente que estaba desmayado. ¿Se entiende? Totalmente. Sí, 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 Entonces, señores,
Esto es muy lindo, esto salva vida, pero tenemos que estar preparados. Son Tenemos 20, que hacer el curso. claro, Tenemos que hacer el curso. 20 segundos en el que tenemos que tener una serie de información que nos permita Rápido. entender qué le está pasando. No qué les pasa al paciente, o sino en qué estadio está el paciente. ¿En qué estadio? No importa si tomó droga, no importa si no tomó su medicación, no importa si es diabético, no importa nada en esos momentos cruciales para salvar la vida. Ahí tenemos que preocuparnos por el cerebro. Estamos sabiendo que un paciente que está en parada cardíaca no le está llegando sangre oxigenada al cerebro. ¿Me entienden? Entonces, sigamos. Sí. ¿En qué consiste el procedimiento solo manos? Sí. Que yo voy a realizar todo lo previo, el perímetro de seguridad, me arrodillo de cualquier lado del paciente y Hugues, para que a los televidentes les resulte más práctico, le quitó la remera. Claro. Le quitó la remera. Pero en situaciones de urgencia no hay necesidad de desvestir al paciente. Bien. Porque no perdamos tiempo, no Claro. perdamos tiempo, Son no perdamos segundos. tiempo. Son segundos muy importantes. Entonces, Hugues lo que va a hacer a partir de ahora es mostrarnos cuál es la técnica para hacer la compresión cardíaca. Sí. En el medio de las dos tetillas, en la mitad del esternón. Entonces, para no confundirnos, directamente en la mitad, del esternón. Sí. En la mitad del Perfecto. esternón. Entonces, ahí aplicamos el talón de una de nuestras manos Sí. y bloqueamos los codos, nos ponemos en esa posición que está Hugues y ahí empezamos a hacer el masaje cardíaco a un ritmo que tiene que ser uniforme y tiene que ser rápido. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esta compresión? Lo que estamos haciendo es crear una diferencia de presión intratorácica que hace que la sangre empiece a circular y empiece a llegar al cerebro, porque tenemos que cuidar el disco rígido. Entonces, un poquito más de gana, Hugues, un poquito más rápido. Tenemos que hacer de 100 a 120 compresiones por minuto. Lo que sería que son latidos. sí. Que son latidos. Fíjense, una compresión es un latido. Entonces, nosotros tenemos que hacer más de 100 latidos por minutos. Inclusive antes había el conteo. Hoy le decimos a la gente, empiece y no pare hasta que venga la ambulancia. ¿Me entienden? Sí. Porque este procedimiento solo manos realmente ha obviado muchas cosas y la gente se anima a hacer esto, porque esto no lo compromete, no es invasivo, Claro. no está en contacto directo con el paciente. Sí, no, pero aparte hay algo, a ver, lamentablemente en una sociedad donde nos referimos como de avanzada, que un hombre le tenga que hacer RCP a otro hombre, no le va a hacer respiración boca a boca. Por prejuicios, lamentablemente, vivimos en ese tipo de sociedad todavía. Entonces nace esta situación. No solo eso, Marcelo, no te olvides que estamos en pandemia todavía. Claro, aparte. Entonces yo no sé si tiene COVID. Lo primero que vamos a pensar, ¿no es cierto? Sin dudas. Pero esto, antes de la era de la pandemia, ya era el prurito higiénico, el olor. Doctor, me queda muy poco tiempo. Precauciones, porque ahí estoy estimulando el esternón y tengo tengo costillas, tengo músculos intercostales sumamente delicados de lesionar. Sí. ¿Cómo es la compresión? Sí. Te digo lo que dice el manual. Sí. Hay que deprimir el tórax 5 centímetros. Esa es la profundidad que tenemos que Perfecto. deprimir. 5 centímetros. Así que imagínate la fuerza que tiene que hacer el operador. Por ese motivo, esa posición le está permitiendo a él que el mayor peso lleve el peso del torso. Que no haya un golpe, Y digamos. que no haya también Tiene que estar fuerza bien. muscular, porque no Claro. sabemos en qué momento va a llegar la ayuda y se puede cansar el operador. Claro. Se cansa el operador y el paciente... Y no tiene que fallece. parar una vez Y que no tiene que empieza. parar, no tiene que parar. Estoy hablando del procedimiento solo manos. Solo O sea, manos. tenemos que estar ahí hasta que Ahí llegue. Que hasta que hagamos llegue. eso es más que suficiente. Ahora, doctor, si el paciente, supongamos, tuvo un ataque, no sabemos si
respiratorio, cardíaco, no sabemos. No sabemos. Pero reacciona como en las películas. ¿Cómo ¿no? reacciona el paciente? El paciente va a empezar a moverse, va a empezar a gemir. Eso para mí es sería la mayor alegría. Ahí paramos. Ahí paramos y seguimos observando, porque puede volver a parar. Ah, perfecto. Y ojalá que llegue la ayuda médica, porque ahí ya los técnicos van a empezar a operar de otra manera. Me parece súper interesante un dato que lo dijo, y esto se utiliza mucho en coaching, de las órdenes lineales, porque nos ayuda de alguna manera a identificar esto. Cuando pasa algo, no solamente señalar, sino voz de remera blanca, llama a emergencia. Sí. Que haya Marcelo, una orden lineal. Perdón, Marcelo, que te interrumpa, pero ya que estamos cerrando, no quisiera terminar mi charla sin incorporar un elemento tecnológico que hace más de 20 años está en nuestro país, pero por razones económicas, y más que por razones económicas, por razones de falta de comprensión de que este aparato que se llama desfibrilador externo automático, nosotros le llamamos con la sigla DEA, desfibrilador externo automático, esto hace toda la detección de la actividad cardíaca. Habla y nos dice, Empiece a quitar toda la ropa del pecho del paciente. Si es necesario, corte la ropa. Es acá decir, hay una tijera. No te vas a equivocar, digamos. Exacto, acá hay una tijera. ¿Por qué? Porque tenemos que abrir. Claro. Para Con colocar... el pecho del paciente sin ropa, quite la cubierta de protección y extraiga los electrodos adhesivos blancos. Estos electrodos, Sí. que en una próxima invitación, si son Sí. tan gentiles ustedes, vamos a hacer la Con demostración. el pecho del paciente sin ropa, quite la cubierta de protección y ¿Se extraiga los entendió? electrodos Sí, no, o adhesivos sea, blancos. esto va a quedar, Ah, Natalia, no. para un futuro. Es extraordinario Tremendo. realmente. Y nos va a decir, porque Sí. lo vamos a volver a invitar, doctor, porque esto tiene que estar en casa, Esto dentro de lo tiene posible. que estar Qué en las, importante. por lo menos tienen que estar en todos los lugares de gran circulación. Claro. Lugares públicos. Público. Y tiene que estar en un lugar visible. Sí. Y a esa institución va a entrar en una categoría que se llama esta es una institución Canal Federal. Sí, Norte Es Grande una Federal. Norte Grande Federal es una institución cardioprotegida. ¿Por qué? Porque Marcelo sabe hacer RCP. Porque tiene en la institución, está visible el desfibrilador. Y porque le tiene a Femechaco como servicio de emergencia. También. Sí, Esos tres Esos Es tres. fundamental, es fundamental. es fundamental, Sí, es sí, fundamental que sepan hacer la RCP, dispongan del desfibrilador en el lugar y que tengan un servicio de emergencia que le asista y que lleve el paciente a un instituto superior en tecnología, digamos, para hacer el sostenimiento y el seguimiento del paciente. Doctor, me quedaría horas hablando. Sí. Gracias, doctor, por la verdad, visita. Por increíble. favor. Gracias, por favor. doctor Muchas Alberto gracias. Navarro. Mi compañero. Hugues. Hugues. Hugues, no me sale el apellido. Hugues, tu apellido. No. Mi nombre. Tu El nombre y nombre. el apellido es Prevaris. Prevaris. No sé, pusimos cualquier cosa en el videógrafo, me parece. Yo Suele aclaro. pasar. No pasa nada, no pasa nada. Ya No está sé qué hemos acostumbrado. puesto.